Hola a todos, mi nombre es Karina Liliana Daza González del curso Cultura Política. En esta ocasión entrevistaremos a 5 compañeros que nos darán la definición de los conceptos de cultura, política y cultura política. ¡Acompáñanos! Nuestra primera pregunta será, ¿qué entienden por el concepto de cultura? Hola Lili, sí claro, mira, bueno, por cultura yo entiendo el conjunto de costumbres por medio de las cuales una sociedad se regula. Por esto decimos nosotros que una persona no tiene cultura, una persona es inculta, cuando no sabe manejarse adecuadamente en sociedad. La cultura es la diversidad de ideas y pensamientos, ley, moral, arte y además hábitos y habilidades que adquiere el hombre en torno a la familia y la sociedad. Cultura son todas las creencias, todos los conceptos, todos los conocimientos, todas las ideas, todos los hábitos que se van desarrollando en el ser humano dependiendo del país en el que se desenvuelva o en el país en el que nació. Para mí el concepto de cultura es el conjunto de ideas que tiene un individuo sobre la política, la sociedad, sobre las artes. Cuando se habla de una persona culta, generalmente es una persona que sabe un poquito de todo. Entonces yo creo que es este conjunto de ideas. Cultura yo entiendo que son las formas y expresiones que definen a una sociedad, es decir, sus costumbres, su alimentación, la música, forma de hablar y su manera de vivir. Eso es la cultura de un país o de una sociedad. Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros. Seguimos con la segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué entiende usted por el concepto de política? A ver, sí, por política. Para mí la política es como un arte, ¿no? Porque regula relaciones sociales. Entonces, como estas son tan cambiantes, me atrevería a decir que más que una ciencia es un arte. Para mí sería como el arte que administra y regula justamente esas relaciones que se dan en la sociedad. La política es la ciencia de la gobernación de un estado, de un país, una nación, pero principalmente es el arte de la negociación para conciliar intereses. La política es la organización de personas que aspiran o que gobiernan un país para organizar reglas o diferencias entre las personas. Por política yo entiendo el concepto de guiar o de gobernar. De pronto hacer política es dirigir, construir un acuerdo o una serie de reglas para una sociedad o para un grupo. Política es la ciencia que trata sobre la organización y estructuración de una sociedad y su gobierno. Eso es lo que trata la política, de cómo se estructuran las leyes o el tipo de gobierno de los diferentes países. Para mí eso es lo que es la política. Bueno, ahora continuamos con esa tercera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por el concepto de cultura política? Bien, como cultura política. Para mí la cultura política vendría siendo entonces como ese conjunto de convenciones socialmente aceptadas por medio de las cuales la gente tiene como un acuerdo en torno a qué es lo políticamente correcto e incorrecto, ¿sí? Entonces yo diría, una sociedad tiene cultura política cuando se involucra en los temas de la política, cuando asume una responsabilidad política, ¿sí? Cuando es consciente de que su voto vale, cuando asume esa responsabilidad, cuando toma las decisiones a conciencia porque sabe que lo que hace como sociedad va a afectar su futuro. Para mí, eso es cultura política. La cultura política es el conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forma la estructura de la vida política. Cultura política es el conocimiento que usted como persona tiene de los gobernantes y de cómo está siendo gobernado el país en el que usted se desenvuelve. Es un deber y un derecho de la persona
estar informado acerca de qué está pasando a nivel político en su país para beneficio de las personas, de todas las personas. Por cultura política yo entiendo las expectativas que tiene un individuo, un grupo, una sociedad sobre la manera de gobernar de su país o del grupo al que pertenece. Pues la cultura política para mí sería el conjunto de creencias y valores compartidos en una sociedad sobre las actividades políticas y organización del país. Eso sería la cultura política. Bueno, muchísimas gracias a todos por su colaboración. Por último, ¿cómo creen ustedes que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, ¿cómo veo la cultura política en mi entorno? En ese sentido, tal vez tendría como dos formas de responder, porque uno es el entorno inmediato en el que nosotros estamos viviendo ahorita. Yo vivo con mi familia en China hace 7 años, entonces uno sería el entorno actual en el que nosotros estamos habitando y el otro es el entorno del que venimos, que es nuestro país, que es Colombia. Entonces el primero, que sería China, ¿qué me atrevería yo a decir? Bueno, los chinos, como ustedes deben saber, China es un país que es comunista, ¿sí? Y hay un solo partido político. Las personas en ese orden de ideas no tienen que ser, generalmente, de la oportunidad, lo que he podido yo hablar con la gente, su conocimiento político se limita al Partido Comunista Chino, ¿sí? Y a las normas que tienen que seguir, que son dictadas por el Partido Comunista Chino. Entonces, pues ellos no tienen como mucho que pensar o que crear al respecto, ya que de eso está el partido que se encarga prácticamente de regular absolutamente todo aquí en el país. El segundo entorno sería entonces del que venimos, que es nuestro país Colombia, en el que sí hay una riqueza bárbara, hay muchísimos partidos y hay muchísimas cosas que se están resolviendo, ¿sí? De modo que allá sí se ve mucho la necesidad de que exista una cultura política, la influencia de una cultura política. Hay personajes en nuestro país que hace muchísimos años han influenciado la moral y la toma de decisiones de la gente, ¿sí? Hay personajes políticos que han viciado nuestra moral y hay personajes políticos que han tratado de mejorarla. Entonces, yo me atrevería a decir que en Colombia, sí, la cultura política se nota más. Hay polarización, la gente es de un partido, o es rojo, o es azul, o es verde, ¿sí? Y la gente, pues, a través de el tener que participar por obligación, precisamente porque cuando no participan han notado que quienes suben al poder no son idóneos, pues han tenido que desarrollar y han tenido que ejercer más esa cultura política. Entonces diría yo, haciendo como una comparación, que de mi país a acá a China, pues la cultura política se ve muchísimo más porque la gente participa más activamente, porque la gente se da cuenta de la relación que existe entre los problemas generales del país y de la sociedad en general y las soluciones, y que en esa mitad, en ese espacio, está justamente la política. Entonces, para mí, ese sería el análisis de qué es la cultura política en mi entorno. Bueno, vivo en China hace 6 años. Como todos sabemos, la cultura china es una de las más antiguas y complejas del mundo. Manejó 2 corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. Pero en una China actual encontramos el Partido Comunista Chino. China es un país unitario y multiétnico. El gobierno ha llevado a cabo una política de igualdad. Una de las políticas es que maneja una autonomía étnica regional y unos organismos que velan por sus derechos y deberes dependiendo de las particulares situaciones locales, bajo el control del gobierno central y dirigido por el Partido Comunista Chino. Todos trabajan en conjunto mutuamente y así el país se ve en desarrollo y en prosperidad común. La cultura política de un país como Colombia, yo siento que ha venido muy arraigada más a las familias poderosas. Hemos sido
hemos sido gobernados siempre por las familias muy poderosas y se ha venido dando un boom como de la clase obrera queriendo gobernar, pero el desconocimiento de la gente ha hecho que se tergiversen muchos ideales. Yo siento que en Colombia hay una gran variedad de ideas sobre la política y sobre nuestros gobernantes, y más que todo en la juventud no tenemos conciencia de lo que significa tener una cultura política y tener un conocimiento político frente a nuestros gobernantes y frente a las situaciones que se puedan dar en un futuro para el resto de las personas. Yo siento que en Colombia no estamos profundamente interesados en hacer parte de la política, en hacer parte positiva de la política para mejorar un país, sino que estamos interesados siempre en el beneficio de algunos, sin importar que pueda afectar a otras personas. La cultura política se ve reflejada en la sociedad, en las expectativas, ya sean positivas o negativas, que tenemos de nuestro gobierno, ya que tenemos una serie de ideas ya claras o que creemos que rigen nuestro gobierno, y por lo tanto se vuelven ya como una expectativa general de la sociedad hacia su gobierno. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno? Pues yo vivo actualmente aproximadamente 10 años, vivo en China con mi familia, y pues acá en China hay un solo partido, que es el Partido Chino Comunista. Es solo un partido, entonces él es el que dirige todo y decide todo, pero como la mayoría saben, China es un país comunista, entonces hay una igualdad para todos, y pues para mí eso me parece una cosa espectacular, porque creo que es una de las razones por la cual el país ha sobresalido sobre otros países. Entonces pues no se ve como en nuestro país, en Colombia, que como todos tenemos derecho a votar, a elegir, a intervenir políticamente. En Colombia tenemos más riqueza acerca de eso, pero acá pues gracias al tipo de gobierno que ellos han manejado durante todos estos años, y al ser un país tan grande, han logrado controlar todo, y también han logrado cuidar al pueblo y a las personas, que es lo más importante. Entonces hay una igualdad para todo, y eso ha hecho que el país, digamos, sobresalga sobre otros países, y también pues la gente por decirlo así, contenta con el tipo de gobierno que tiene. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros que me ayudaron a la realización de esta actividad. Para terminar, en mi definición de cultura es lo que nos identifica a todas las personas de diferentes regiones, tanto su música, sus costumbres y lo demás, y la comida. Bueno, y en mi opinión, la política es la herramienta que se utiliza para elegir el tipo de gobierno de un país. Bueno, y cultura política es la forma en que un pueblo o la sociedad elige a sus gobernantes. Bueno, y para terminar este video, gracias a la ayuda de mis compañeros, cómo creemos que la cultura política influye en nuestro alrededor. Todos compartimos algo muy importante, que en este momento vivimos en China, y la cultura de China y la de Colombia son totalmente diferentes, ya que China es un país comunista y las leyes políticas no se guían por el pueblo. Tanto sus líderes no son escogidos por el pueblo, sino por un partido que ellos mismos tienen. En cambio, en Colombia somos un país democrático en donde el pueblo escoge a su líder. Bueno, y ya para terminar, muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado,
y hayan podido conocer algo la diferencia entre la cultura política de China y la cultura política de Colombia. Muchísimas gracias. Chao.